Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvie Tegua Reyes. Estudio la licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Curso el quinto semestre en el grupo 2 en el Centro Regional Córdoba. En esta experiencia formativa se llama Contenidos Básicos de Historia. Mi mediador pedagógico es el maestro Víctor Peralta Solís. En este caso, les voy a hablar de la secuencia cronológica sobre la independencia de México. Empezamos. Empezaremos a hablar sobre el camino que se tuvo que recorrer para lograr la independencia de México, que se llevó a cabo de 1810 y se consumó en 1821. Hablemos sobre las causas de la independencia. A principios del siglo XIX, Nueva España, como se le llamaba antes a lo que ahora es México, pasaba por una difícil situación económica y social. Posteriormente viene la invasión de Napoleón Bonaparte a España, destituyendo al rey Fernando VII en 1808 y así iniciando el movimiento de independencia en 1810. En enero de 1808, Napoleón invade España e obliga al rey Carlos y a su heredero Fernando VII a renunciar y nombra a su hermano José Bonaparte. En enero de 1808, Napoleón invade España. Entonces, los criollos comienzan a disputar el control del virreinato, pero los nacidos en España defienden su poder. Se reúnen en el Ayuntamiento de México. Los criollos propusieron organizar una junta de representantes de cada provincia novohispana. El virrey José de Iturrigaray estaba de acuerdo e hizo llegar convocatorias a todas las capitales de la provincia. Pero la Real Audiencia no estaba de acuerdo con la junta convocada por el virrey. Entonces, el 15 de septiembre de 1808, a la medianoche, alrededor de 300 hombres entraron al Palacio Virreinal y apresaron al virrey y a su familia y a los jefes del ayuntamiento de la ciudad. Los criollos empezaron a reunirse y a organizarse para conspirar y derrocar al gobierno virreinal en algunos lugares de Nueva España, como Puebla, San Luis Potosí, Celaya y el pueblo de Dolores en Guanajuato. A mediados de 1809 se descubrió una conspiración que había sido organizada en Valladolid, hoy Morelia. Empieza una gran red de conspiradores. Ignacio Allende, el líder más importante, estableció un cuartel. En ese mismo año de 1809, Ignacio Allende organizó una junta secreta en San Miguel el Grande, en Guanajuato, con la intención de crear un congreso que se encargara de gobernar en nombre de Fernando VII. En 1810 se organizó la conspiración en la ciudad de Querétaro, encabezada por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Miguel Hidalgo y Costilla. Esta conspiración fue denunciada ante autoridades virreinales, quienes ordenaron el arresto de los conspiradores. Antes de que fueran arrestados los conspiradores, José Ortiz de Domínguez logró mandar un mensaje de advertencia a Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes lograron reunirse en el pueblo de Dolores con Miguel Hidalgo y Costilla. Los conspiradores decidieron empezar la lucha armada. Así inicia el movimiento que conseguiría la independencia de México en 1821. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo convocó a la gente del pueblo de Dolores, en Guanajuato, a unírsele para apoyar el regreso de Fernando VII y destituir a la autoridad virreinal.
Lo que se buscaba era dejar de depender de España, mientras fuera ocupada por ejércitos franceses. En sí, pues todavía no sabían que buscaban la independencia, pero ahí inicia la lucha de independencia de México. Se hicieron llamar Ejército Insurgentes los que luchaban en conjunto con Miguel Hidalgo y Allende. Iniciaron su camino rumbo a la Ciudad de México, donde residían los poderes de Nueva España. En Guanajuato exigieron a las autoridades se rindieran, pero se encerraron con los españoles ricos en la Alhóndiga de Granaditas. Tomaron el edificio y mataron a quienes se habían refugiado allí. Continuaron su camino hacia México y en el Monte de las Cruces, que ahora es Estado de México, se enfrentaron a las tropas realistas enviadas por el virrey. Ya no tomaron la capital y fueron alcanzados por el ejército realista que les causó muchas muertes y se dispersaron y varios abandonaron el movimiento. Los insurgentes se dividieron en dos grupos y más tarde se reunieron en Guadalajara, donde enfrentaron al ejército realista en Puente Calderón y fueron derrotados. Los líderes del movimiento marcharon hacia el norte para comprar armas, pero fueron apresados en Coahuila, juzgados y condenados a muerte en Chihuahua. El 26 de junio de 1811, Allende, Aldama y otros jefes insurgentes murieron fusilados. Tras a un mes de juicio, Hidalgo corrió con la misma suerte y fue fusilado el 30 de julio de 1811. A partir de 1812, Morelos destacó como líder insurgente y posteriormente en Cuautla, en el estado de Morelos, fue sitiado por las tropas realistas de Félix María Calleja. Finalmente pudo escapar para dirigirse a Orizaba y Oaxaca. En 1813, Morelos convocó a un congreso en Chilpancingo. En el Congreso de Chilpancingo presentó el documento Sentimientos de la Nación, en el que planteaba que México debía ser libre e independiente de España, que la esclavitud y la destitución por castas debía de prohibirse para siempre, con el fin de que todos fueran iguales ante la ley. Morelos se llamó Siervo de la Nación. En el Congreso de Chilpancingo se redactó una constitución que sería promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, pero no entró en vigor. Morelos logró tomar Acapulco, pero cayó prisionero en Tehuacán, Puebla, y murió fusilado el 22 de diciembre de 1815. Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero se convirtieron en los nuevos líderes de los insurgentes, usando la guerra de guerrillas en grupos pequeños. En 1817, procedentes de Europa, llega el capitán español Francisco Javier Mina y el fraile Servando Teresa de Mier, quien estuvo exiliado por 10 años y divulgó las ideas de independencia. Francisco Javier Mina fue capturado y fusilado. Teresa de Mier fue encarcelado en San Juan de Ulúa, Veracruz. Inicia la consumación de la independencia. Entre 1808 y 1814, los españoles formaron juntas de representantes llamadas Cortes. Se hicieron reformas para reducir el poder de la monarquía. En España, en 1812, se promulgó la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente hasta 1814. En 1814, las fuerzas francesas se retiraron y regresa a su reinado Fernando VII y suspende la Constitución de Cádiz. En 1820, los liberales españoles la restablecen. Algunos criollos y españoles ricos
prefieren aliarse con el movimiento insurgente para conseguir la independencia y establecer una monarquía con Nueva España. Buscaron el apoyo de Agustín de Iturbide, un jefe militar de confianza. Iturbide se une a Vicente Guerrero, ya que considera debe existir una alianza entre realistas e insurgentes. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide pactaron la alianza por medio del acto conocido como el Abrazo de Acatempan y le sellaron con la firma del Plan de Iguala, en el que se propuso la unión general entre europeos, americanos e indígenas en un solo imperio mediante los lazos de amistad, de educación y de idioma. Para simbolizar esta alianza, se creó una bandera que representaba la unión de ambas fuerzas con los colores: verde, que simboliza la independencia; blanco, la pureza de la religión; rojo, unión entre españoles y americanos, y se le conoció como el Ejército de las Tres Garantías o Trigarante. En España, el liberal O'Donoghue fue enviado a gobernar Nueva España, el cual arribó a Veracruz cuando el Plan de Iguala era conocido en gran parte del virreinato, por lo que consideró que la independencia era inevitable. Iturbide y O'Donoghue firmaron los Tratados de Córdoba, que reconocían la independencia. El 27 de septiembre de 1821, en la Ciudad de México, se recibió a Iturbide, Guerrero y al ejército trigarante con desfiles, canciones, flores y fuegos artificiales. La Guerra de Independencia había terminado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.